Sale, ¿no? Nuestro primer tema entonces para analizar o para estudiar un lugar geométrico es qué onda con las intercepciones con los ejes. Vamos a hacer la definición. Diremos que una intercepción de un lugar geométrico con el eje X, ¿sí? Es con el eje X a la abscisa del punto de intersección del eje, ¿sí? Eso le vamos a llamar. Ahí me faltó un verbo, ¿no? Diremos que una intercepción de un lugar geométrico con el eje X es la abscisa del punto de intersección del eje. Ajá, entonces aquí sería, es la abscisa del punto de intersección del eje, ¿no? Ajá. Ahora, eso es con respecto al eje X, y si hablas del con respecto al eje Y, entonces es la intercepción de un lugar geométrico con el eje Y es la ordenada del punto de intersección del eje Y, ¿no? Se ve así como muy rarita la definición, pero que piénsalo, ¿no? Intuitivamente a lo mejor sabes lo que es, ¿no? Es el punto donde choca tu lugar geométrico, ¿sí? Tu mm, curva, por como a veces le llaman, pero bueno, hay hartas sutilezas aquí, ¿no? Entonces, es eso que te va a dibujar en el plano, ¿sí? Eso que dibujas en el plano puede chocar con los ejes. Esos puntos donde va a chocar son los puntos de intercepción, ¿sí? En algunos libros le ponen intersección y aquí le ponen también intercepción para hacer ciertas diferencias. Voy a decirle aquí intercepción, pero estoy hablando de cómo se interseca el lugar geométrico con los ejes. Ujú. Si te gustas y quieres verlo más fácilmente, es simplemente son los puntos de esta forma, ¿no? Los puntos que su segunda coordenada es cero o su primera coordenada es cero. Claro, ambos podrían ser cero y entonces sería el origen, ¿no? Y entonces chocaría el lugar geométrico con ambos ejes en el origen, ¿no? Interceptaría a ambos ejes en el origen. De hecho, ese es un teorema interesante, ¿no? Una curva un punto de intercepción a los dos ejes al mismo tiempo tiene que ser el origen, ¿no? Fuerza, necesariamente. Por fuerza tiene que ser eso. Entonces, ¿cómo se ven estos puntos de intercepción? Pues se ven así, se ven como A,0 que está en tu lugar geométrico, sigma grandota es un lugar geométrico, o los 0,b que están en tu lugar geométrico, ¿sí? Si esa A,0 significa que es el punto de intercepción con el eje X, ¿por qué? Imagínatelo así, ¿no? Aquí está mi eje, mis ejes, mi plano, y mi curva choca así, ¡pam! ¿No? Entonces, estos puntitos de aquí, ¿de qué forma tienen que ser? Pues quizás sea un 3, quizás sea un 4, no sé, pero es una A,0, ¿no? No se va hacia arriba. Y esta sería, no sé, también algo con signo negativo, ¿no? Un A',0, ¿no? Con signo negativo. Y choca aquí en el eje Y en otro puntito, ¿no? En un 0,b, que puede tener signo negativo también, o ser un número negativo, ¿no? Mejor dicho. Entonces el 0,b, pues estoy viéndolo como que es el punto de intercepción con el eje Y y tiene que tener esta forma, ¿no? Como te digo, si chocaran aquí, pues serían de la forma 0,0. Y también se sigue respetando la definición, ¿sale? Ahora, tú dirás, bueno, sí, sí, todo eso está bien, pero ¿qué necesito ahora si a mí me dan un lugar geométrico? ¿Qué tengo que hacer para determinar sus puntos de intercepción? ¿Qué es lo que procede? Yo aquí te doy un lugar geométrico cualquiera. Esto es un lugar geométrico cualquiera en el plano. ¿Sí? Son puntos X, Y en R2, tales que cumplen una ecuación. ¿Sale? Entonces, si existe, o si existe, no solo si existe uno, si existen uno o muchos puntos P en mi lugar geométrico, tal que esos puntos P sean una intercepción con el eje X, entonces voy a decir que dichos puntos tienen que cumplir esto, tienen que verse de esta forma,
y tiene que cumplir la ecuación porque está en el lugar geométrico. Simplemente es una observación así elemental. Ahora sí, esto se escucha raro de nuevo, pero eso quiere decir, así muy entre comillas y aquí entre nosotros, que cuando te den tu ecuación que define el lugar geométrico, haces a y igual a cero. Pero no es que hagas a y igual a cero. Es que si hubiera un punto de intercepción con el eje X, su segunda coordenada tiene que ser cero. Conste, podría no tener puntos de intercepción en el eje Y. Entonces no, eso significaría que no hay puntos tales que Y sea igual a cero. O quiere decir que la ecuación no tiene solución cuando Y es igual a cero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? X más Y igual a 1, ¿no? Bueno, ese sí, ¿no? Em, ¿Cómo qué ejemplo podría ser? Bueno, pues por supuesto, ¿no? X igual a 3. No, Y igual a 3. Sí, este es el más elemental, no el más simple. Y igual a 3, pues en Y igual a 3 pues no se puede hacer a X igual a Y igual a 0, ¿no? Y hay muchos otros, ¿no? Pero ese es así como el más simple que se nos puede ocurrir ahorita. Y quiero reservarme los ejemplos donde eso puede pasar para los que veremos ahorita a continuación. Vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver si pasa eso o no pasa eso. Hay muchos, muchos ejemplos. Ahora, ¿qué hacemos si queremos encontrar los puntos de intercepción con el eje Y? Pues lo mismo, si es un punto de intercepción con el eje Y, entonces dicho punto debe cumplir ¿qué cosa? Que va a ser de la forma 0, b, o sea que su primera coordenada tiene que ser 0, es como este punto, y además que, por supuesto, este punto tiene que cumplir la ecuación, o sea que aquí hacemos a x igual a 0. O sea, para encontrar los puntos de intercepción, si los hubiera con el eje X, hacemos a Y igual a 0. Si queremos encontrar los puntos de intercepción con el eje Y, dije aquí con el eje X, sí. Si queremos encontrar, de nuevo, si queremos encontrar los puntos de intercepción con el eje X, hacemos a Y igual a 0. Si queremos encontrar los puntos de intercepción con el eje Y, hacemos a X igual a 0, entre comillas, no los estamos haciendo 0. Estamos viendo de qué forma deberían ser esos puntos, ¿sí? Eso es por si lo llegan a encontrar en otro lado o en algún libro donde dice eso, es que a eso se refiere. Pero hay que tener cuidado con esos vicios del lenguaje porque sí pueden provocar ciertas nociones equivocadas, ¿ok? Vamos a decirlo así. Entonces vamos a ver ejemplos ahorita de cómo encontrar un punto de intercepción, ¿de acuerdo? Cómo encontramos los puntos de intercepción con los ejes.